Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a este espacio, a esta charla, a esta conversación que hemos organizado con motivo del Día contra la LGTB-fobia, el día 17 de mayo, para presentar el que es el primer informe del Observatorio para la Diversidad en el Deporte de ADI LGTBI+. ADI LGTBI+, es la entidad que agrupa a todos los clubes LGTBI inclusivos de España. Y este es un primer informe que pretende analizar cuál es la situación legislativa en cada una de las comunidades autónomas, cuál es la situación general en la que nos encontramos los deportistas LGTBI, qué grado de protección podemos encontrar según cada uno de los territorios. Un interesante informe que se ha hecho público a lo largo del día de hoy, que se aprobó el pasado sábado en la asamblea de todos esos clubes LGTBI inclusivos y que queríamos conocer algo más sobre ese informe y dároslo a conocer a todos vosotros y vosotras a través de la presidencia de ADI LGTBI, Víctor Granado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la persona que se ha encargado de la coordinación de ese primer informe del Observatorio para la Diversidad en el Deporte, que es Miquel Allensa. Miquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Víctor, ¿qué buscábamos con este informe? ¿Cuál era el objetivo de analizar de forma pormenorizada la situación legislativa en nuestras comunidades autónomas? Bueno, como sabéis, el observatorio nace y se inaugura el pasado 20 de noviembre con motivo del Día de la Memoria Trans, y el Observatorio para la Diversidad en el Deporte tiene el objetivo de analizar, buscar datos y poder explicar cuál es la situación de las personas LGTBI en el ámbito del deporte y orientar a partir de ahí nuevas propuestas e iniciativas, tanto en el ámbito legislativo como en otros, para mejorar la protección de los derechos humanos de las personas LGTBI+. Por eso pensamos que en un momento en el que hay en discusión el desarrollo de legislación de ámbito estatal que proteja a las personas LGTBI+ en este ámbito, sería bueno empezar, por el principio y analizar el estado en el que se encuentra la protección que ahora mismo está vigente en la normativa autonómica para, con criterios y estándares internacionales, ver cuál es la calidad normativa de las leyes y el grado de protección que las personas LGTBI encuentran en este deporte. Es importante decir que el informe analiza la situación de la legislación, pero no el grado de cumplimiento de los gobiernos de esas comunidades autónomas o el desarrollo, la reglamentación, la puesta en funcionamiento de los preceptos de esas propias leyes, ¿verdad, Víctor? Sí, efectivamente. Una cosa es poder contar con buenas herramientas legislativas que disponen de reglamentos sancionadores y de artículos que permiten proteger a las personas en distintos ámbitos, y otra muy distinta, que la voluntad efectiva de los distintos gobiernos autonómicos haya llevado a estos a desarrollar lo que era el mandato popular en sus comunidades autónomas para adoptar las medidas necesarias para la protección de los derechos humanos de las personas LGTBI+. Lamentablemente, las dos cosas no van de la mano, como se puede ver en el informe. Miquel, ¿cuál es la principal conclusión, el principal hito que hemos descubierto en ese análisis, en este informe sobre las legislaciones autonómicas? Pues principalmente en el informe se pone en manifiesto que la cobertura de los derechos de las personas del colectivo LGTBI+ es muy desigual. Depende de la comunidad autónoma en la que residas, cuáles son el reconocimiento de tus derechos, y en el ámbito deportivo también nos hemos dado cuenta de que las medidas que están recogidas en los artículos son muy variadas, y en algunas comunidades autónomas como Aragón, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, sí que se cubren muchas de ellas, de las que hemos identificado en los diferentes artículos, pero en otras comunidades, a pesar de que hay artículos que hablan específicamente de deporte, no se cubren ninguna de estas medidas. Y además, muchísimas comunidades autónomas no disponen todavía de legislación de igualdad LGTBI ni de igualdad real y efectiva de las personas trans. Por eso es muy importante que haya una legislación estatal que nos permita igualar nuestros derechos y el reconocimiento de los mismos. El informe es muy amplio. A mí me gustaría que en este rato en el que vamos a estar hablando los tres, esto fuera una conversación, una charla, y yo voy a destacar un poco las cosas que más me han llamado a mí la atención, ¿vale? Y creo que podemos empezar por los puntos peores, ¿no? Nosotros hemos planteado en nuestra comunicación una tarjeta roja para varias comunidades autónomas. Son aquellas en las que no existe ningún tipo de legislación autonómica, ya no para el deporte
en concreto, sino en general, ¿no? Para los derechos de las personas del colectivo LGTBI+, hay que señalarlo y repetirlo de forma continua, ¿verdad, Víctor? Que son comunidades autónomas, además, diversas, con diversos colores políticos gobernando en los últimos 20 años, y es importante recordar que la primera ley que empezó a proteger al colectivo LGTBI en las autonomías se aprobó en 2012. Estamos hablando de que han pasado 10 años en los que algunas comunidades autónomas no han tomado ni una sola medida legislativa, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que aquí tendríamos que considerar varios hechos. Por una parte, la ausencia de reflexión sobre el deporte y la capacidad que el deporte tiene para mejorar la sociedad. Y por otra parte, el olvido en el que se ha incurrido en algunos casos a la hora de regular y legislar sobre un colectivo tradicionalmente oprimido, invisibilizado y olvidado. Creo que es llamativo que en muchas legislaciones autonómicas y en muchas comunidades que todavía no tienen ley, se entienda que esto es algo que no nos compete cuando justo las comunidades autónomas son quienes tienen las competencias en el ámbito del deporte, en otros por ser competencias transferidas y desde luego tienen la capacidad de poder desarrollar leyes que de forma efectiva regulen el deporte, no solo el deporte federado, sino sobre todo el deporte que practica la mayor parte de la gente, que es el deporte de proximidad y la actividad física en su conjunto. Base. Luego hablaremos de esas comunidades autónomas donde sí hay leyes LGTBI o solo trans, ¿no? Porque están las dos versiones, donde se han olvidado específicamente del deporte. Quiere decir, hacen una regulación bastante amplia y se olvidan absolutamente del deporte. Pero quería empezar por señalar aquellas comunidades autónomas donde ni siquiera hay leyes que protejan al colectivo, ¿no? Nosotros le damos la tarjeta roja en ese informe a Asturias, a Castilla y León, a Castilla-La Mancha, a La Rioja, a Ceuta y a Melilla. Son muchos territorios donde las personas LGTBI están sin ningún tipo de protección, ¿no? Son muchos territorios y además, fíjate que coinciden con una situación periférica en muchos casos, entendiendo que hay una diferencia muchas veces en las existencias y experiencias de las personas LGTBI+, en función de si viven en lugares centrales o metropolitanos o en un espacio rural, lo que ahora se dan llamar la España vaciada, perdón, y en lugares que no invitan, en muchos casos, a generar un proyecto de vida. Creo que, desde luego, es llamativo este olvido en el que viven millones de españoles que no tienen protección y, desde luego, la tarjeta roja es una invitación, más además de una reprimenda, es una invitación a que las instituciones que deberían representar a todos realmente lo hagan y a que la ciudadanía de esos lugares y de esas regiones de España adopte una perspectiva diversa y entienda que es urgente la protección de los derechos humanos de las personas LGTBI en su territorio. Y sin olvidar, Víctor y Miquel, que estas comunidades autónomas, además, como decía Víctor, son territorios rurales, ¿no? Son pequeños municipios donde probablemente los espacios de seguridad para el colectivo LGTBI sean muy, muy, muy limitados, ¿no? La gran fase de no es lo mismo ser del colectivo LGTBI en una gran ciudad, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, que en un pequeño pueblo de Castilla y León, ¿no? Si además no tienes protección legislativa, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Desde luego, yo creo que las instituciones deberían servir para visibilizar cómo todas las personas tienen un igual reconocimiento de sus derechos. Y no solo no expulsar de sus territorios a la población que más protección necesita, sino en convertirse en un ejemplo y en dejar claro que en las instituciones y en esos territorios cabe todo el mundo, ¿no? Bueno. Y este es el mejor lugar para poder hacer eso. Eso es. Vamos a señalar de nuevo, yo lo siento, pero es mi papel, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Ceuta y Melilla. Así que, esas son las comunidades autónomas que no tienen ni una sola normativa, legislación, ninguna sola medida de protección para el colectivo LGTBI. Insistimos, sujeto a derecho, a la legislación de la propia autonomía. Hemos dado esa tarjeta roja, Miquel, también a Galicia y Canarias. Son casos bastante curiosos porque sí que tienen ley, pero sin embargo son unas leyes bastante débiles con respecto a la protección. De forma concreta se olvidan absolutamente del deporte, como muchas otras leyes, pero, por ejemplo, una de las claves que también hemos analizado y la que vamos a hablar enseguida es que no incorporan ese autorreconocimiento, esa autodeterminación de género, ¿no? Así es. En los dos casos encontramos que, a pesar de que Canarias, por ejemplo, que tiene una ley de igualdad para las personas trans,
no reconoce el derecho a la autodeterminación, que, como ya sabemos, es un derecho reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Y de todas formas, dentro de este ranking que hemos realizado, como estábamos apuntando, el que tengamos comunidades que aparecen en el ranking, que no es el caso de estas dos, que tienen carencias muy graves, como por ejemplo la de la autodeterminación de género, que tengamos una cobertura legislativa no es la panacea, no cubre nuestros derechos. Y como estamos indicando, no estamos analizando el grado de desarrollo de las leyes o de implantación. Pero a veces, incluso cuando hay grado de implantación, como en la Comunidad de Madrid o en Cataluña, sí que nos encontramos con que la primera sanción que se ha puesto en el deporte por un insulto homófobo, en este caso, fue hace apenas 2 o 3 semanas, durante un partido de waterpolo que está disputando Víctor Gutiérrez, que es miembro además de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+, por lo que nos preocupa mucho que, a pesar de que hayamos hecho un ranking donde hay comunidades autónomas que han salido bastante bien paradas, queremos recalcar que estas legislaciones no se están desarrollando. Y si estas comunidades que tenemos cobertura no se están cumpliendo, no me quiero ni imaginar lo que estabas comentando. Aquellas donde ni siquiera se reconoce que sufrimos las discriminaciones que sufrimos y que están normalizadas y son el día a día en los campos de fútbol y, por lo que vemos también, en los partidos de primera división de waterpolo, de la división de honor. Claro, al menos en las comunidades autónomas donde hay una legislación, bueno, los colectivos en general, las entidades activistas pueden coger esa ley, intentar obligar a esos gobiernos, ¿no?, a que hagan ese desarrollo, pero en otros sitios no. Víctor, es llamativo una cosa del informe que llama la atención y que señalamos muy a menudo por el debate estatal que hay en torno a esa ley trans. Desde el 2012, la primera ley que tenía que ver con el colectivo en el País Vasco, una ley trans, la mayor parte de la legislación autonómica incorpora esa autodeterminación de género y se aprobó en muchas cámaras autonómicas con unanimidad o con mayoría sin ningún tipo de problema. Sin embargo, ese debate parece que es un poco la clave en este momento, ¿no? Sí, desde luego, bueno, esta es la prueba de que en este debate, como en otras ocasiones, la historia y el tiempo no nos hacen siempre avanzar. En este caso, casi más bien lo que se ve es un retroceso, ¿no? Y una ola, desde luego, reaccionaria, que no entiende que los derechos de las personas trans sean derechos humanos, como así marca la legislación internacional. La verdad es que hay muchas de las afirmaciones que encontramos en medios de comunicación, en los planteamientos de determinados partidos políticos en ocasiones, hay un pseudo problema que no existe porque, y la prueba es la experiencia. Directamente vemos que legislaciones que encontramos en el ámbito autonómico que tienen en vigor 5, 6, 4, casi 10 años, no han supuesto ni el menoscabo de la participación de las mujeres en el ámbito del deporte, ni su invisibilización. Y no han supuesto una adulteración de la competición. De manera que no cabría pensar que una normativa estatal, donde las competencias de ámbito estatal, además, están acotadas por las transferencias a las comunidades autónomas, fuese una vulneración o pusiera en peligro la competición deportiva federada, que quiero recordar es porcentualmente muy inferior a lo que representa la práctica del deporte en España en su conjunto, ¿no? Además, es importante, yo creo, y avanzamos ya en el informe, volver a recordar, hay partidos políticos que votaron a favor de esa autodeterminación de género hace un año, hace 2, hace muy poquito tiempo, ¿no? Y, sin embargo, estamos viendo estas posiciones estatales a veces poco entendibles, ¿no? Sí, aquí yo creo que en términos clásicos se explica esto muy bien. A veces los gobernantes utilizan una ética de las convicciones y otra una ética mediática. Y claramente en los últimos años casi las instituciones lideradas por determinadas personas
han decidido no hacer lo que se considera justo y cumplir la legislación internacional, sino entender cuál es la opinión mayoritaria y ponerse en la cola de la manifestación o del grupo que más ruido haga sin tener en cuenta si eso es justo o no. Y lamentablemente nos encontramos en una situación así y creemos que desde ADI debemos contribuir a serenar el debate, a aportar información, datos y evidencias, a hacer una reflexión en conexión con estándares internacionales y a poder arrojar un poco de luz en una discusión agria y que no tiene la verdad ni la evidencia en la base de la discusión, ¿no? Señalabais antes, Miquel, bueno, que muchas comunidades autónomas tienen esas legislaciones importantes, necesarias, que tienen un marco general de protección, pero que se han olvidado absolutamente del deporte. Tarjeta amarilla para Extremadura, Murcia y Euskadi. Sí, además... Un tironcillo de orejas, ¿no? Además, fíjate, Euskadi, que fue la primera que abrió, que fue la pionera, ¿no?, en las legislaciones que tienen que ver con el colectivo, con esa ley trans de 2012, tirón de orejas porque se olvidan del deporte absolutamente. Tirón de orejas en parte, porque por lo menos han sabido corregir. Euskadi, en su momento, en 2019, decide incorporar la autodeterminación de género reconociendo estos derechos humanos y por ello está un poquito más arriba dentro de nuestro ranking. Sí que me gustaría explicar que aquellas comunidades autónomas que tienen alguna de estas dos leyes aprobadas, les hemos asignado 1,5 puntos, que eso ya sitúa bastante por arriba, por lo que si hubiésemos tenido en cuenta la aprobación de las leyes o solo las medidas, los resultados serían todavía peores respecto de lo que nos habíamos imaginado. También me gustaría destacar que los últimos datos que tenemos de delitos de odio, entre 2018 y 2019, en el último informe del Ministerio de Interior, ha habido un aumento del 8,6%. Es decir, estamos trabajando con leyes en el deporte, que es un ámbito donde está normalizada la violencia, el machismo y la violencia también contra el colectivo. Y es diaria y además está permeada en todas las edades, en todos los ámbitos y en todos los deportes. Y estamos trabajando con leyes que no cubren dentro del deporte, que no han avanzado, que no han evolucionado, y estas comunidades, por ejemplo, lo que ocurre es que a pesar de que se declaran una intención de acabar contra la LGTBI-fobia, no desarrollan medidas reales, simplemente indican que se debería la autoridad, que no indican cuál es, debería erradicar cualquier manifestación de LGTBI-fobia. Muchas generalidades, ¿no? Que en normativa legislativa la generalidad no funciona. Quiere decir, se necesita una concreción, ¿no?, de cuál es la figura que tiene que desarrollar esas políticas y cómo se desarrollan esas medidas, ¿no? Y qué medidas hay que poner en marcha. Estas leyes se han olvidado de eso. En el informe recogéis, bueno, esos datos que tú hablabas, ¿no? Situabas el de los crímenes de odio contra las personas LGTBI, que se han incrementado en el último informe del Ministerio del Interior. También llamativo con respecto al deporte, ¿no? 0,05% de los 11.000 participantes en los últimos Juegos Olímpicos eran LGTBI visibles, que es un porcentaje irrisorio, ¿no? Como la falta de un referente gay en el fútbol español, siendo el fútbol el deporte con mayor número de fichas federativas en nuestro país. Son tres datos que sitúan y que demuestran que en el deporte tenemos un problema de LGTBI-fobia, un problema con el colectivo, ¿verdad, Víctor? Y es bastante llamativo que los legisladores no dediquen un capítulo para el deporte, como lo hacen para otras áreas como políticas sociales, educación, que son muy importantes, pero que no hay que olvidar que el deporte también está ahí, que es una base de socialización y un espacio de desarrollo, ¿no? Claro, pero fíjate, yo creo que esto es coherente con la aproximación que se ha hecho al deporte y a su papel en la vida de las personas, ¿no? El deporte se entiende básicamente, y en las regulaciones que encontramos, se plantea como un espectáculo, como una competición de alto nivel y que tiene un rendimiento económico. Se olvida que la actividad física y el deporte forman parte del bienestar y del desarrollo integral de las personas y que tienen un papel fundamental en la capacidad de transformación y la educación de una sociedad democrática. Eso debería llevar a hacer una reflexión en su conjunto para ver de qué herramientas dotamos
a los espacios deportivos, a las personas y entidades que organizan las competiciones y a quienes deben velar por la seguridad de todos. Esto es muy problemático porque ni hay, en muchos casos, un planteamiento coherente, consistente y transversal que entienda que el deporte y la actividad física tienen un beneficio cívico y personal más allá de determinada competición o de determinada modificación corporal y, desde luego, el dotar de herramientas que desde el ámbito de la ejemplaridad muestren que esta sociedad no tolera la LGTBI-fobia en el deporte. Es difícil, y tú lo planteabas, cómo vamos a exigir visibilidad y la existencia de referentes a personas que viven y que normalizan en su vida y en su desarrollo profesional y personal en el deporte las violencias y la discriminación. Es muy difícil, sin ejemplaridad, sin medidas claras y sin un compromiso que haga patente este rechazo de la sociedad a la LGTBI-fobia, que las personas se manifiesten. Vamos a hablar de la tarjeta verde. También hay buenas legislaciones en nuestro país, en algunas comunidades autónomas. Hay dos casos, Miquel, en concreto, que son Islas Balears y Navarra, que tienen ese aprobado raso, consiguen el verde clarito, clarito, clarito. ¿Por qué? Porque en realidad no implementan medidas que vayan más allá de la formación, la sensibilización, etcétera. Y, sin embargo, lo estábamos comentando, no tenemos referentes visibles. Por lo que intuimos que esa formación, y repito, no hemos ahondado en este informe acerca de la aplicación, pero sí que podemos remitirnos a la realidad que nos encontramos. No vemos campañas con referentes deportivos, a pesar de que esté legislado en esas comunidades. No vemos tampoco que se esté promocionando que haya una formación a clubes, federaciones o a las personas que gestionan los centros deportivos, que, como estaba comentando muy bien Víctor, el deporte es el día a día de muchas personas, no es solo la competición, no es la liga de fútbol de hombres, no es las medallas en los Juegos Olímpicos, es un entorno de desarrollo, es una herramienta además vehicular para poder desarrollarse y para poder desarrollar valores como el juego en equipo o para poder aprender herramientas que van más allá de lo físico, de la coordinación, No, etc. entonces no lo ha visitado ninguno de los dos, pero está ahí la parte de la salud. El deporte es pura salud. O sea, que fíjate si es importante, ¿no?, para el desarrollo de las personas. Mira, fíjate, yo no hablaría de la salud porque tendemos, en el contexto social en el que nos movemos, a entender la salud de una forma muy parcial, que tiene que ver primero, con la ausencia de enfermedad y con la ausencia de enfermedad física. Y yo me gustaría hablar de una vida saludable, del bienestar, que es un poco el modo en el que la OMS habla de la salud, tal y como la comprendemos, y desde luego del componente físico, de la satisfacción, del bienestar que da el sentirse útil, el usar los cuerpos diversos en la práctica del ejercicio deportivo, en sentirse integrado y parte de una colectividad, haciendo todos una cosa juntos. Y eso es fundamental y es algo a lo que probablemente de una forma subjetiva muchas personas se sienten no interpeladas y entienden que los espacios deportivos son espacios hostiles para ellas. Y, por otra parte, directamente en muchos casos son expulsadas de las competiciones porque no pueden hacer valer sus derechos y ser quienes son, pudiendo hacer un ejercicio de estos derechos en la práctica deportiva. Y eso es una doble raíz que tiene que ver con el déficit en la salud, en el bienestar y el grado de ansiedad y de discriminación que sufren muchas personas por su corporalidad, por su identidad o por su orientación. Bueno, tarjeta verde a las legislaciones de Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña. Esas son las comunidades autónomas mejor situadas, con unas puntuaciones diferentes. En el informe se han valorado 16 indicadores diferentes que tienen que ver con la legislación y con la reglamentación que tiene estas leyes con respecto al deporte. Insistimos, es un informe que analiza la parte deportiva de una forma concreta, que es de lo que nos ocupamos en Nadie LGTBI más y en las entidades y los clubes que forman parte de ella. Pero insistimos, y quiero terminar con esto,
Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña. Estas son las legislaciones mejores, pero sin embargo no las más desarrolladas. No hemos entrado en ese aspecto. Probablemente sea el objeto de un próximo informe, ¿no?, del observatorio, saber, y es complicado porque es una cuestión bastante difícil de conocer, ¿no?, pero saber cuánto se están desarrollando estas leyes. Lo que también sería importante destacar dentro del informe es que también planteamos a aquellas comunidades que aparecen sin legislación o con una legislación insuficiente una propuesta de redactado basado en las que han aplicado ya estas comunidades y que por lo menos cubren estos ámbitos. Hablamos de 16 acciones que se pueden incorporar de manera legislativa y hemos hecho un refundado de los textos para todas aquellas comunidades que quieran avanzar. Porque, como estábamos comentando, si en este momento político en el que están aumentando las agresiones, en el que estamos involucionando la sociedad civil, que de verdad estamos preocupadas por los derechos de nuestros deportistas y no planteamos mejoras, a nivel estatal vamos a seguir teniendo problemas de desigualdad muy grandes, por lo que los últimos capítulos van dedicados a hacer también una serie de propuestas también en algunos ámbitos que no se han tenido en cuenta. Como, por ejemplo, los ámbitos laborales, no hay que se apliquen de riesgos psicosociales debido a que hay en el ámbito deportivo, o ciertos sectores de la población, como estábamos comentando, personas mayores, menores de edad, etcétera, que no se están teniendo en cuenta cuál es su problemática al enfrentarse a la LGTBI-fobia, que tiene un impacto diferente dependiendo de cuál es tu sector de población. Porque el informe no es solo un análisis de la situación de esas legislaciones autonómicas, sino que también es una guía que le hemos mandado desde ADI LGTBI a todos los gobiernos autonómicos, a los partidos políticos con representación parlamentaria en las diferentes cámaras autonómicas, también al Ministerio de Igualdad, a la Dirección General de Diversidad LGTBI. Hemos querido enviar este informe a todo el mundo y trasladar a esos agentes políticos, a esos legisladores, cuáles creemos que deben ser las formulaciones de ley que se tienen que hacer en esas comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que, Víctor, y yo aquí está mal a lo mejor que lo diga yo, pero lo voy a decir, quiero reconocer que en general la forma de trabajo que en los últimos años, yo llevo 10 años cerca del colectivo LGTBI en el deporte, la forma de trabajo que nos diferencia es precisamente esta. Señalamos los problemas, pero ponemos soluciones y construimos, ¿no?, junto a los que tienen esas responsabilidades, ¿no? Desde luego, el informe es un análisis que invita a la reflexión y que pretende ser una herramienta que mejore y garantice los derechos de las personas LGTBI+ en el ámbito del deporte, de todas las personas, porque nos haría falta, y para eso tendremos que avanzar en, desde luego, el reconocimiento de las personas trans, de las personas no binarias, etcétera, para que todo el mundo pueda sentirse acogido y pueda desarrollar su actividad física y deportiva en el ámbito deportivo sin violencias y en condiciones de igualdad. Por eso, invitamos a todas las instituciones y a los agentes sociales a que sean agentes de cambio, a que reflexionen sobre cómo pueden mejorar este nivel de cumplimiento y a que se sumen a esta reclamación, que entendemos que es una reclamación y un deber cívico. Y es que en una sociedad democrática que goza de buena salud, la ley debería ser la ley del más débil y, por tanto, reconocer los derechos de todos. Y la ley sea donde estemos. O sea, quiero decir, con lo de habitemos donde habitemos, vivamos donde vivamos, ¿no? Que esto también es muy llamativo dentro de este informe, ¿no? Ver las grandes diferencias entre comunidades autónomas en este caso, ¿no? Sí, desde luego, a ver, vivimos en un estado que es el estado autonómico y que tiene enormes ventajas a la hora de que en determinados aspectos una colectividad política pueda decidir si prefiere pagar más o menos impuestos o si quiere que la salud bucodental esté garantizada o no dentro de la cartera de servicios sanitarios. Pero no debería ser así con los derechos humanos de las personas y su reconocimiento. Es decir, la descentralización competencial es estupenda y creo que es muy práctica para muchas cosas, pero no cuando afecta a los derechos humanos. Por eso,
más que pedir una ley estatal que recentralice competencias, pedimos una reflexión en los territorios para que de alguna manera asuman en cada uno de los lugares que conforman esta colectividad diversa que es España las demandas del conjunto de personas que habitan en ese lugar y que necesitan protección, seguridad y reconocimiento. Bueno, pues terminamos. No sé, Miquel Ayensa, si quieres matizar alguna cosa, una última intervención. Sí, me gustaría recordar que está todavía en trámites la modificación de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, para incluir la LGTBI-fobia también dentro de estas violencias y estas discriminaciones que sufrimos en el deporte. Se hizo una serie de enmiendas desde la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI y, aprovechando que estamos hablando de legislación, les recordamos que la primera sanción se ha producido hace nada. Por lo tanto, que tengamos en cuenta que no tenemos cobertura para este tipo de agresiones en muchísimas comunidades, en gran parte del territorio, y donde las hay, como estábamos indicando, no son medidas específicas ni hay regímenes sancionadores desarrollados en muchas de ellas ni implantados. Por lo que hacemos un llamamiento para que para que se agilice este tipo de procesos cuando ya hay modificaciones estatales que pueden incluir nuestra protección a nivel estatal, que no sean procesos tan largos, porque todavía no tenemos noticias acerca de ello. Y quizá habría sido un punto azul en la mayoría de comunidades y tendrían todavía mejor puntuación, simplemente por la transversalidad de las leyes estatales que nos pueden ayudar al colectivo frente a este tipo de agresiones. Víctor, si te parece, para terminar, ¿qué hay pendiente a nivel estatal en cuanto a legislación? Porque estaba señalando Miquel la ley 19/2007, pero también está ahí la ley del deporte, las dos leyes estatales que se están reclamando. ¿Qué hay pendiente? ¿Cuál es la reivindicación que desde ADI LGTBI se hace hacia el gobierno estatal y hacia las cámaras estatales? Fíjate, más que las medidas son muchas y afectan a muchas leyes. Afectan a una ley integral en contra de la discriminación de las personas LGTBI+, a una ley integral trans, a una ley del deporte, a la modificación probablemente de la capacitación curricular tanto universitaria como de los ciclos formativos de grado superior en el ámbito del deporte. Es decir, en el fondo, las reivindicaciones que planteamos en un paquete de medidas que está a disposición de todas las formaciones políticas y de las instituciones del Estado en sus diversos niveles, tienen que ver con que las instituciones adopten una perspectiva de diversidad, no solo en su legislación y regulación normativa, sino en el desarrollo de políticas concretas que ayuden al reconocimiento y a la mejora de la vida de la gente. Bastaría, a veces, desde luego, estamos a favor, por ejemplo, de la modificación de la 19/2007, pero con su redactado actual, si hubiera habido una perspectiva que pusiera el acento en la diversidad, habría podido usarse esa legislación para poner pie en pared a los insultos homófobos en los terrenos de juego hace mucho tiempo. El problema es que no existe esa perspectiva, no hay sensibilización e información, no hay todavía un plan transversal ni estatal ni en muchas comunidades autónomas, a pesar de tener ley, y por eso hacemos esta llamada de atención y llamada a la reflexión para trabajar de forma coordinada y de la manera más transversal posible en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+. Bueno, pues solo me queda daros las gracias, dar las gracias como siempre a los clubes y entidades que forman parte de ADI LGTBI+, a Indeas, a Marux, a Panther Growers, a Miaucatus, a Madrid Titanes Club de Rugby, a Madpoint, a Legatos, a G Madrid Sport, a Geitu, a Elayos, a Crisalis, al Club de Lisboa, a los chicos de Cierzo, a LGTBI Drags, a Diversport, las nuevas reincorporaciones de hace 3 días, que yo creo que es una buena noticia, haciendo camino desde Asturias, que teníamos esa región sin representación, pues ya tenemos una banderita puesta allí, ¿verdad, Víctor? Y luego una incorporación importante que también tiene que ver con conquistas, que es la de la Fundación del Cádiz, Club de Fútbol, que por primera vez, bueno, hemos abierto esa puerta hacia el mundo del fútbol que tanto cuesta, ¿no? En la parte que tiene que ver con la diversidad. Estáis contentos, sobre todo, con esto último, ¿no? Sí, desde luego creemos que es un ejemplo de buenas prácticas, donde lo que hay es un compromiso real y no solamente la actitud de cambiar el icono de las redes sociales y hacer una foto cuando hay una efeméride conmemorativa,
sino que lo que hay es un trabajo serio detrás que avala la presencia en el Observatorio para la Diversidad en el Deporte y en la propia ADI de la Fundación del Cádiz Club de Fútbol y que tiene un compromiso en contra de las violencias y la discriminación de las personas LGTB en el deporte, especialmente en este deporte de masas que es el fútbol en España y que nos ayuda a llegar más lejos. Bueno, podemos consultar ese informe en la página web de ADI, que es adilgtb.org, adilgtb.org, para consultar ese informe y consultar también todas las actividades, todas las acciones de activismo que se realizan, que se coordinan desde ADI y que están desarrollándose en toda España gracias a esos clubes LGTB inclusivos de los que tenemos que sentirnos muy orgullosos porque la verdad que tenemos mucha potencia, muchas personas trabajando y sobre todo disfrutando de espacios de seguridad, de espacios inclusivos. Miquel, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, David. Y solo una última cosa que quería mencionar antes de marcharnos. Me gustaría recordarles a todas las personas que nos ven en este momento que en la página web de ADI y en ese espacio del observatorio, en la web en el que encuentran el informe, también encuentran el enlace para poder denunciar cualquier situación de discriminación, de violencias y de LGTBI-fobia que hayan sufrido, de la que tengan conocimiento, para poder hacer algo que es indispensable en este momento y que hasta ahora no tenemos posibilidad de hacer, que es recopilar estos incidentes para poder arrojar luz sobre sus causas y sobre políticas concretas que los mejoren, de manera que cualquiera puede ser agente de cambio, cualquiera puede poner en conocimiento del observatorio un incidente de LGTBI-fobia en el deporte y a partir de ahí iniciaremos un proceso para intentar dar cobertura y desde luego para documentar este hecho y hacer propuestas concretas a partir de la realidad que nos encontramos en el ámbito del deporte todos los días. Está en la página web de adilgtb.org, una de las pestañas es observatorio, pinchamos, entramos y ahí tenemos el enlace al cuestionario para denunciar esas situaciones. Miquel, gran trabajo. Víctor, gran trabajo. Muchísimas gracias por este esfuerzo y por un día como hoy, este día contra la LGTBI-fobia, poner encima de la mesa negro sobre blanco cuál es la situación de la legislación y sobre todo de la protección de las personas que practican deporte y que no están dentro de la normatividad. Gracias a ambos. Muchísimas gracias. Y gracias a todos y a todas vosotras y vosotros por habernos acompañado en esta charla. Ya saben que tienen toda la información en esa página web y, por supuesto, que estaríamos encantados de que se sumen. Necesitamos personas, manos, para seguir luchando, peleando, reivindicando los derechos del colectivo. Gracias.